Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Es el segundo directo de confinamiento, eso significa pues que ya llevo más de una semana encerrado en casa, entonces, bueno, esperemos que la cosa no se alargue excesivamente. Yo dudo mucho que en 1 o 2 semanas esto sea acabado, más bien me parece que serán 1 o 2 meses, pero bueno, vamos a lo que vamos. Me pongo más pequeño para que veamos la encuesta que quedó pues ganador la opción primera, que era romper el oro en M5. El oro es un valor refugio, pues vamos a contestar la pregunta y también vamos a romper el oro en la temporalidad de M5 tal como estaba pues en la encuesta y ganó por un 48%. Segunda posición quedó Crisis 2020, ¿cuánto va a durar? Crisis u oportunidad, 24% de los votos. Después Crisis 2020, ¿qué podemos hacer? Comprar o vender, con el 21% de los votos. Y en última posición, romper el DAX en M15 en el crack de 2020, que obtuvo el 7%. Vale, minimizo esto y me voy ya a la plataforma. Saludos a MLDZ, a Víctor, Andrés, Atlas, Manuel, DJ Max y todos los que vais entrando poco a poco al directo. Ya sabéis que podéis utilizar el chat en directo y yo de vez en cuando pues echaré un ojo para ver si puedo contestar alguna pregunta. Lógicamente no todas, pero a la medida de lo que puedo sí. Vale, vamos a lo primero de todo. Sobre la pregunta de si el oro es un valor seguro. A ver, el comportamiento del oro, como podéis ver, es muy tendencial, hay tendencias que duran mucho y entonces lo que uno tiene que hacer es operar pues parecido como habéis visto que a veces he operado en criptos, que es hasta que no hay un cambio muy radical, el ciclo macroeconómico es alcista. Por lo tanto, en este momento, que esto es pues inicio de 2020, que empezó el año, pues lo veo alcista, aunque haya hecho este retroceso, pero yo a nivel muy macro vería lo siguiente. Un segundo que el lápiz se está abriendo. Así. Yo vería este punto de aquí, que es un punto relevante que en el oro se le tiene que pedir mucho para pedir un cambio de tendencia. Yo si ya esto me rompe aquí y después me confirma, es cuando pensaría que puede haber un cambio de ciclo. Entonces, ¿cómo se acostumbra a comportar el oro? De la siguiente manera. En 2008 hubo una crisis y los mercados empezaron a caer. En cambio, el oro ya venía subiendo antes de que petara todo y con esta crisis cayó un poco y después siguió subiendo. Y los otros mercados, caída, hasta que se recuperaron. Ahí es cuando el oro pierde un poco, cuando hace un poco espejo con los otros. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues ahora todas las bolsas, que serían estas de aquí, ya se habían recuperado. Sobre 2013 pues acabó la caída, pero en 2018 empezaron otra vez a caer. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora han caído muy fuerte. El oro, en cambio, lo que ha hecho es el opuesto. Ha ido subiendo ya desde antes, ya llevaba subiendo pues unos años de forma suave. Ahora también ha caído, que eso es lo que hace despistar a la gente pensándose que el oro pues ya no funciona. Si os vais a la crisis de 2008 y analizáis, veréis que el oro primero cayó cuando hubo la crisis más gorda, el momento que peta la burbuja también le afecta, pero después acaba tirando para arriba. Entonces, si os vais a mirar el gráfico del dólar a muy largo plazo, veréis que ese es el comportamiento. A ver, vamos a ver un segundo.
aquí tenemos el gráfico, y vamos a apiñar para que salgan varios años. Entonces, lo que os he dicho, en 2018, que es por aquí, como podéis ver aquí abajo, pues empezó a subir, y hace al revés que aquí, pues sobre 2013, cuando estuvo en esta zona, fue el momento, 2012-13, donde empezó a haber bonanza económica y el oro cayó. Y si os fijáis, y vamos más atrás, venía subiendo, subiendo, subiendo. En 2008, pues cuando peta la crisis hay un retroceso, que ahora también está habiendo un momento que cayó, pero si os fijáis, a largo plazo el oro volvió a subir, y todo este periodo de aquí, toda esta subida es la recesión económica. Todo esto, de 2008 a 2012, si nos miramos otros mercados financieros, están haciendo a la inversa, están bajando. Entonces, ¿el oro es un valor seguro? Sí, pero no para especular en el corto plazo, porque si cuando peta todo por aquí en la crisis, tú dices, invierto al alza en oro, pues no, primero cayó. Pero si buscas un valor para invertir en el largo plazo, sí. Entonces, lo que vamos a hacer no es largo plazo, es intradía, y ahí me podéis decir, pues, no entendemos muy bien a lo que te refieres, ¿no? Porque si os fijáis, aquí con el tema del coronavirus ha habido esta caída, pero mientras no me rompe por aquí, tampoco lo veo yo muy grave. Entonces, dejamos el gráfico macro y nos vamos a M5, a inicio de año. Yo veo esto alcista. Viniendo de todo esto, aunque aquí haya hecho un poco de rango, para mí está alcista. Y ahora veréis cómo vamos a operar para coger largas distancias. No es el método habitual. Vamos a poner dos CPs, uno como siempre cercano, pero después vamos a dejar correr el segundo. A ver, saludos a los que habéis entrado ahora ya: Derek, Kevin, Universal, Sam, eMusic, David, Arnal, Alfredo y todos los que os vais sumando al directo. Bienvenidos a todos, y enseguida ya nos ponemos a operar el oro al alza. Ok, saludos a Raúl, que también acaba de escribir que es desde República Dominicana. Saludos, espero que estéis bien todos, porque estamos en un momento bastante delicado, no solo económicamente, sino que también el tema de salud, porque lo principal es la salud, y si no hay una buena salud, la economía de poco sirve. O sea, con dinero la salud no se compra. Se puede comprar un buen equipo médico, se puede comprar una buena asistencia, pero si tienes algo muy chungo que no se puede salvar, por mucho dinero que tengas, eso no lo solucionas. Vale, vamos a ir pues a buscar entradas al alza. A ver, vamos a analizar una, que es esta de aquí, que si os fijáis ya llega al tercio. Entonces, no me gustaba mucho, pero digo, bueno, para que nadie se enfade por los que ya domináis la estrategia, pues eso. Un segundito. La plataforma que estoy utilizando, para hacer un pequeño paréntesis, es el Forex Tester 4, que lo tenéis en este link que os paso. Os podéis descargar la versión demo o también ya la versión comprada, que está ahora mismo al precio más bajo que lo he visto. Lo han puesto muy económico, y aquí, si vais en ese link, que lo dejo también en pantalla, pues podéis comprar el Forex Tester o actualizar si tenéis una versión anterior, también pagando muy poco, o empezar con la versión demo. Eso también lo podéis hacer, ¿vale? Pues ahora que ya sabemos que estamos en este programa, que es un simulador, porque el sábado el oro y la mayoría de mercados están cerrados, pues vamos a seguir. Vale, aquí podría haber alguna cosa. Como podéis ver, hay una trampita alcista, y tenemos que ver pues si esto de aquí es una vela martillo. Vemos que sí que lo es,
la apertura y el cierre lo hace en la zona del tercio superior, va justo a run, pero bueno, está bien, y la vamos a tomar. ¿Cómo entramos? Pues parecido a lo habitual. Primero metemos una orden al 1% de... Eso significa que respecto a la cuenta, que es de 10.000, como podéis ver aquí en el balance y también aquí en el gráfico, pues respecto a esa cuenta de 10.000, un 1%. ¿Y cómo se mide eso? Cuando pongo el stop. Pero empecemos por el take profit. Aquí ponemos un take profit en estos cuerpos. Se me queda un poco corto. Me voy a las mechas y el stop loss, pues el doble de lejos. A ver, estos son 80, pues sobre 160, pero prefiero meterme aquí, debajo de este mechazo. Compro. ¿Qué hago ahora? Otra orden en la que solo pongo el stop. A ver, no, quitamos el take profit y solo pongo un stop en el mismo punto. Y también un 1%, en suma hay un 2%. Vale, no tiene take profit esta segunda orden. Si podéis ver aquí abajo tenemos dos órdenes iguales, idénticas, y una tiene TP, que es este de aquí, y la otra no, solo tienen stop loss. Entonces, eso significa que una de las dos la vamos a dejar correr, porque buscamos tendencias macro, buscamos ganar dejando correr mucho tiempo la orden. Es importante tener en cuenta el swap en estos casos, si te cobran comisión o te pagan, porque a veces te cobran, a veces te pagan por mantener más de un día una orden abierta. Entonces tenéis que controlar que no sea muy grande en tu contra. Si es a tu favor, ningún problema, que dure tanto como quiere la orden. Vale, vamos a ver, mira, aquí hemos tenido un take profit en esta orden y en la otra no, o sea, pero bueno, vamos a apuntar que estamos en 10.046 euros, que hemos ganado un TP del 1%. ¿Por qué son 46? Que redondeando serían 50. Porque el 1% de 10.000, pues son 100. Pero como el TP está la mitad o sea, el stop está al doble de lejos que el TP, por eso acabamos con este beneficio. Vale, vamos a seguir. Yo ya cubriría esto hasta aquí. Vale, aquí tenemos otra entrada clara y está justo en el punto de la anterior. Es otra trampa alcista también y sigue la misma situación. Entonces, en este caso el take profit lo pongo en los cuerpos, no en la mecha, porque ya me da más margen, y es un take profit de 100, y sobre 200 iría el stop loss, entonces 200, y el otro ya sabéis que lo tenemos aquí más cerca. Compramos y metemos una de igual pero sin take profit en este punto, el stop, eso sí, y ya tenemos tres órdenes. Vamos a ver cómo se comporta. Vale, hemos tenido un TP y ahora ya lo que hacemos es desplazar las dos órdenes que quedan vivas en este punto de aquí, de tal manera que ya hemos cubierto una parte. Y ahora estamos en 10.096 de balance, que es el precio que ya es seguro. Después hay el equity, que es el flotante, que tenemos 108 a nuestro favor. Si ahora lo cierro todo, pues todavía debería sumar 108 euros aquí, pero como son órdenes abiertas, nada. Entonces, entiendo que muchos podáis ir un poco perdidos. Y, a ver, aprovecho pues para saludar primero los que hayáis ido llegando, como Carlos, Abel, Iván, Roger, Eric, Nicolás, Richard, Raúl, Alfredo, Arnal, David, y Mystic, Sam, Derek, estáis muy activos en el chat, lo agradezco. Después ya haremos un turno de preguntas donde podréis pues participar, y entonces para los que preguntáis cosas, por ejemplo como Carlos, que dice cómo configurar el FIBO, todo eso, mira, si vais muy perdidos os recomiendo ir aquí
en el link que os dejo, en la academia de trading, y tenéis lo que es el curso gratuito, donde todo lo más básico está de forma gratuita. Ya después también hay las becas y la formación pro, Elite y VIP, si ya queréis dar un paso más. Pero de forma gratuita, si os vais a por dónde empezar, hay una guía, que también os dejo la guía en pantalla, donde podéis ir haciendo el curso de iniciación de 30 vídeos, donde se hace una base, después la estrategia, y lo que comentas, el simulador, el Forex Tester 4, y también verás que hay mucho contenido, como crear una demo, y aquí pues está el tema por temas, y por ejemplo lo que comenta a Carlos, si me voy a trading cuantitativo, ahora me tendría que loguear y no estoy, porque en esta parte es gratuito, pero tengo que estar logueado. Bueno, allí se explica la parte de cómo configurar el Fibonacci. Entonces, os recomiendo los que os podéis quedar en el directo, pero después, si vais perdidos, pues tenéis la opción que os comento. Vale, vamos a ver. Vale, con todo este movimiento ya me voy a este extremo. Y así la pérdida ya la reduzco mucho, porque las entradas están en este punto. Y vamos a ver si me da más entradas. Vale, con este triple movimiento ya me pongo aquí. Esto ya es pues unos 98 pips a mi favor en ambas operaciones, que si la cosa retrocede, pues yo ya me aseguro esa distancia. No hay nada. Vale, todo esto ya me puedo meter aquí a 250 pips. Ya sabéis que hemos retirado media orden de cada una y se está disparando, porque sí que hay momentos de rango, igual que aquí pues rangueó, retrocedió un poco, pero el precio, si os fijáis, lleva mucho tiempo con tendencia alcista, hasta bastante atrás. Es muy tendencial el oro. Recuerdo que estamos en M5, intradía puro y duro en esta ocasión. Vale, vamos a ver que esto puede ser una entradita pequeña, y para confirmarlo pues tomo medidas, vemos que sí, que pilla entre el 5 y el 50, y hay este cambio después. Entonces el take profit, pues me voy a extremo, 145, y sobre 300 iría el stop, lo pongo en esta zona de cuerpos de esta subida, en este punto, compro, y otra orden igual, que solo tenga stop esta segunda, vale, y vamos a quitar el Fibonacci, y vemos cómo va reaccionando esta orden. El oro es súper agradecido, eso no significa que no se pierda, pero es muy agradecido en general. Vale, lo que hacemos ya es juntar todos los stops aquí, que ya de las dos primeras operaciones pues se gana mucho, y aunque esta última operación, que ya hemos quitado media, si la otra media acaba saliendo en pérdida, pues no pasaría nada, porque nos cubre de sobres todo lo otro. Sé que lo de hoy es una operativa ya un pelín compleja, entonces se dejan muchas operaciones corriendo, todo va con doble operación, una con TP y la otra se deja correr, pero bueno, espero que no os perdáis. Estamos en 10.151, que no había apuntado. Os recuerdo que estoy apuntando el balance. El equity, si lo cerrara todo ahora, pues habría 1.109 euros más de beneficio, pero lo que hago es dejar correr beneficios, voy subiendo el take profit. Estamos en 2020, ahora ya es el día 2 de enero de 2020, estamos cuando ya se empezaba a oler el tema en China de el que ya sabéis, entonces de la situación que estamos ahora. Vale, vamos a ver si nos da otra entrada. Vale, aquí puede haber una entrada, pero tengo que tomar medidas porque no lo sé al 100%.
Vale, ya lo confirma el FIBO, porque yo no sabía si esta pillada era tan profunda o no, y vemos que sí, está entre el 5 y el 50, fuerza, y tomamos la entrada. Take profit, en estos cuerpos es suficiente, 2,81, y por aquí es suficiente este punto bajo para poner la entrada, y ahora una igual, pero que solo le pongo stop loss en el punto mismo. Vale, pues vamos a ver cómo se comportan. Vale, con todo eso ya me pongo todos los stops en este punto. La mayoría son en beneficio, excepto las últimas órdenes que todavía serían en pérdida, pero de cómputo global, como venimos con órdenes desde aquí abajo, saldríamos ganando. Vale, hemos tenido un take profit de media operación, estamos en 10.232 euros, y es intradía, o sea, hemos empezado a operar a las 9 de la mañana del día 2 del 1, y ahora estaríamos a las 3 de la tarde del mismo día, y solamente operando oro, pero coge tendencias muy contundentes, muy duraderas, es un mercado interesante. Vale, tenemos todas las órdenes aquí abajo, de momento ahí lo dejamos, está bien donde están los stops. Vale, y aquí nos ha dado una orden bajista, una trampa bajista. Yo personalmente, con una trampa tan simétrica y tan bonita en contra, me protegería. ¿Por qué? Porque es muy probable que esto abra. Esto abre muy a menudo, hace trampa arriba, ¿ves? Trampa arriba, trampa abajo, trampa otra vez arriba, y ahora es muy posible que haga trampa aquí abajo. Entonces, ¿cómo protejo esto? Pues poniendo los stops aquí. Yo pongo todos los stops aquí porque si ya va más abajo y llega hasta aquí, se me rompe todo el patrón. O sea, esto de aquí, una cosa es que llegue aquí abajo y me haga una trampita, la otra es que ya se me vaya hasta aquí abajo, se acaba totalmente el escenario. Entonces nos protegemos en este punto de aquí, porque es una trampa que me disgusta mucho en contra. Y como estas trampas así acostumbran a cubrirse, pues nos protegemos, pero no la tomamos, Si estamos solo a favor de tendencia, eso nos sirve para no ponernos ahí. Saludos a Juliet, que manda saludos, Sam, que dice que parece fácil. Bueno, parece fácil y no lo es, o sea, por varios motivos. Uno es que cuando llevéis miles y miles y miles y miles de eventos operados en simulador, el simulador os empezará a parecer fácil, pero eso solo es la primera etapa, porque después, cuando ya vayas al mercado en vivo, verás que no es tan fácil como cuando simulas. ¿Y qué es la siguiente etapa? El momento donde aprendes a hacer lo mismo simulando que en real. En real quiero decir en el mercado en vivo. Entonces, si queréis tener una cuenta demo y ver el mercado en vivo y empezar a cacharrear, aunque yo os recomiendo empezar siempre por el simulador, podéis ir a aquí, en este link que os dejo en el directo, tenéis para abrir una cuenta demo, y es para la plataforma MetaTrader 4 o 5, donde tenéis el oro, tenéis pares de Forex, tenéis acciones, tenéis índices, tenéis criptomonedas, podéis verlo todo en vivo, totalmente gratis, ver el mercado a tiempo real, en temporalidades súper bajas o altas, lo que os interese, y pues ahí cacharrear, y aquí os podéis crear la cuenta totalmente gratis, ¿vale? Y en este vídeo se explica, o sea, si queréis un tutorial, este vídeo de este link, tenéis el tutorial. Entonces, hay un primer momento que es aprender la teoría, que es lo que enseñamos en la academia, Código Trading. Un segundo momento donde esa teoría ya se pone a la práctica en el simulador, y cuando en el simulador os parezca fácil, pero no cuando me veis a mí, cuando lo hacéis vosotros,
entonces ya podéis pasar a ver el mercado en vivo, y ahí vuelve a haber un momento delicado, donde tardaréis bastante en que os parezca fácil en vivo, y si ese en vivo además hay dinero, la cosa entra a la parte psicológica y es un trabajo duro. Entonces, que nadie se piense que esto es fácil, puede parecerlo, pero es muy difícil. Si no os apasiona este mundo, entonces os diría que os olvidéis, porque esto no es ni fácil, ni rápido, ni dinero fácil, ni dinero rápido, ya lo he repetido en algunos vídeos. Os tiene que apasionar. Vale, vamos a ver qué nos hace. Vale, aquí podríamos tener una trampa, pero os digo un truquito: cuando hay un movimiento tan fuerte como este de aquí, y además con una trampa tan simétrica, es mejor obviar las trampas que pueda ir dando por aquí. Esperamos a que llegue aquí. Entonces, eso es algo que sale del backtest, y os dirá que cuando os hace algo tan limpio, tan fuerte, si os fijáis no hay ni una vela en contra, pues no os metáis aquí, porque para mí este trozo es contratendencia, porque la probabilidad mayor es que esta trampa se cubra, y lo que hacemos, lo que os recomiendo hacer en esos casos es obviar estas. Vamos a favor de tendencia, y con esta trampa tan fuerte en contra, tan nítida, pues todo este recorrido lo obvio, que es el mismo motivo que me ha hecho mover el stop, porque es tan probable que llegue aquí el precio. Vale, aquí puede haber una nueva entrada alcista, pero ya os digo que no es la zona agradable, no es donde me gusta ver el precio, y veis, no ha funcionado, todas estas nos las hubiéramos comido, pero ahora nos da una perfecta en la zona que sí que queremos, que es aquí abajo. ¿Cómo es esta trampa? Pues ideal, a favor de tendencia, tiene la fuerza en el lado izquierdo, baja más suave y nos da la entrada. Entonces vamos a tomar esta entrada. Venga, vamos allá, ponemos el take profit, pues por aquí estaría bien, a 3.50, es este pico de aquí, porque ir a toda la trampa es muy grande, y el stop loss pues estaría sobre 500, pero bueno, en esta zona está suficiente, por aquí. Y ahora pongo la otra orden, que es lo mismo, pero solo con stop loss. Vale, no quiero que os perdáis, porque empieza a haber muchas órdenes, esto es más delicado de gestionar y de controlar. Entonces, si operáis de una manera así, os recomiendo que no tengáis más pares, porque sería una sobreoperación y una locura. O sea, ahora mismo hay muchas órdenes simultáneas y no os podéis perder. Vale, aquí me ha hecho una vela bajista, bajo el take profit a empate, pero la orden que no tiene take profit, en esa soy más permisivo y de momento dejo. Vale, me ha cerrado todo, pero todo no, porque la orden que acabo de entrar se quedó abierta. Vamos a ver cómo estamos. Estamos en 10.284 euros. Hemos seguido subiendo. Es una manera que puede ser dolorosa de operar, porque si sucede algo como un retroceso muy profundo, pues aquí podéis ver que ha habido órdenes en positivo y órdenes en negativo. Vale, nos ha respetado los stops de la operación actual, entre el 5 y el 50, entonces con este cambio aquí puedo volver a poner el take profit en su lugar de origen, y vemos que nos respeta. Mientras no haya un cuerpo cerrando por aquí debajo, estamos con estos stops que no cerramos, o sea, le damos holgura, y al hacer este otro giro con todo este rechazo en esta mecha, que es la que nos ha sacado, pues ya vuelvo a poner el take profit en su origen. Voy a medir un detalle. Sí, si os fijáis, esta orden está dentro entre el 5 y el 50, y la vamos a tomar. Se podría ver que empieza a hacer estructura, pero en realidad es muy poco. O sea, aquí freno un poco, pero
lo vamos a considerar como entrada buena, estamos en el oro, hay una tendencia muy nítida, ponemos el TP en el mismo punto y el stop iría un poco más abajo en este caso, porque es una nueva orden que está a peor precio, o sea, no peor precio, está más baja. Ponemos esta y ahora una da igual, donde solo hay stop loss. Y ahora ya se ha simplificado, volvemos a estar con 4 órdenes, 2 tienen el TP aquí, los stops están aquí, y vamos a ver si esto ahora nos funciona. Es una fórmula muy agresiva de captar tendencias macro y en intradía, entonces es normal que pasen cosas como esto de aquí. Vale, yo de momento me iría a esta mecha, reduzco el riesgo, el flotante, todos los stops en este punto, si se incumple esta trampa, pues nos vamos. Me salté una entrada, lo lamento, ahí me salté una, al ir explicando, pues me salté esta, que bueno, de momento va a favor, no voy a hacer trampas, si me la salto y no la tomo. Y vamos a ver cómo va esto. Esto está bastante interesante, ahora no ha dado más entradas y vamos a ver, vale, ahí se nos van 2 TPs de golpe y estamos en 10.454. Ha sido un momento crítico cuando ha habido esto, ha sido muy importante no rendirse, no parar, decir, uff, hemos devuelto un montón. Si lo hubiéramos cerrado todo aquí arriba, hubiéramos ganado muchísimo, estaríamos en 11.000 y pico, una cuenta de 10.000 estaría en 11.000 y casi 12.000 ya, cerrando aquí arriba, pero tenemos un plan, lo cumplimos, y aunque esto duela, otras veces el no cerrar hace que captes tendencias súper largas, y al final lo importante es que no nos hemos rendido, hemos vuelto a tomar entradas, aquí se nos escapó una, que hubieran sido 3 TPs, no pasa nada. Y ahora mismo, pues, ¿qué análisis tenemos en esta situación? Pues que todavía no ha llegado a este punto, esto es un punto relevante, después de todo este retroceso, y mientras no llega a este punto, pues estamos en esta tendencia micro dentro de este retroceso. Mira, lo que hago yo es ponerlo todo en empate, porque no quiero un nuevo susto. Ahora, si os fijáis, de las 2 órdenes, una está en empate, porque entramos aquí, y la otra tiene este trocito de beneficio. Aquí hay algún problema con la data, si os fijáis, no sé por qué, no hay información de ese momento, algo debió pasar, y aquí podría haber una entrada, pero como no tengo esta información, no la voy a tomar. Por aquí no llegó. Vale, al tanto que se nos acerca este punto de aquí, que es importante controlarlo, porque si nos marca un nuevo alto, ya todo esto solo habrá sido un momento de susto. Me voy a proteger un poco más, y aquí me aseguro 180 pips, aquí 118, porque ya sabéis, son estas 2 órdenes. Ha habido una limpieza, si no vendríamos desde aquí abajo, pero aquí nos limpió. O sea, yo confié en que nos daría esta trampa, pero después pues podría volver, y nos pegó un mechazo y nos fue a buscar. Eso es lo típico, que muchos pensaréis que os están viendo y os han ido a buscar vuestras órdenes ahí. Y no, las cosas no son así, no somos tan importantes como para que el mercado nos vea y nos venga a buscar solo a nosotros, porque hay tantos millones. Vale, aquí puede haber una entrada por una vela tipo martillo, y la vamos a tomar. Lo único que yo ya protegería hasta aquí. Vamos haciendo, esto se llama trailing stop. Veo que está el chat bastante activo. Vagues dice, mi ansiedad y yo ya la hubiera cerrado. Esa ansiedad se acaba curando haciendo mucha simulación,
mucha demo, operando mucho, teniendo mucho backtest, y es lo que os recomiendo, que pues a base de práctica vayáis curándolo. Además, no solo práctica, también hay libros y cosas que os pueden ayudar pues en la parte psicológica. La web de Código Trading, en recursos, si vais a libros, que os dejo el link aquí, tenéis pues libros recomendados, y algunos están con un vídeo mío que es un resumen del libro, y después el libro que lo podéis adquirir aquí, y también hay un poco de sinopsis. Pero bueno, estos vídeos los veo bastante interesantes a nivel resumen. El paseo aleatorio por Wall Street es para coger mi mentalidad cuantitativa de que todo es aleatorio, que tienes que buscar métodos científicos cuantitativos que te den una probabilidad a tu favor. Trading en la zona es para psicología, para coger la psicología buena, y padre rico, padre pobre, pues para atraer la riqueza, para cambiar tu programación. Entonces PNL, que es de programación neurolingüística, también para cambiar la programación, y Rafa Nadal, mi historia. Entonces aquí en el apartado de libros podéis ver resúmenes de libros interesantes, justamente para lo que comentaba Bagués, tema de la ansiedad. Entonces vamos a tomar esta entrada de aquí, a ver, 69 pips, es muy pequeñita. Mira, lo que voy a hacer es poner el take profit en el alto este, que así me da un poco más de margen, y tenemos un poquitín más de holgura. Hemos metido una y ahora la otra orden, que solo ponemos stop en la otra. Acordaros, estamos con el 1%. Y vamos a ver, se nos disparó. Y nos rompió fuerte el nivel que os dije que era relevante, lo ha roto de forma muy decidida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ya todos los stops en este punto, porque rompió fuerte. Ahora ya podemos hacer todos los stops en este. Qué lástima que nos haya cerrado todo, que nos haya venido a buscar esta mecha, porque imaginaros que estaría todo vivo aún. Y yo vi que esto podía venir aquí a trampear, pero no lo alejé lo suficiente. Entonces, claro, yo le di para que diera una trampita, no para que se comiera todo esto hasta aquí abajo. Y nada, no nos tenemos que lamentar, apuntamos cómo estamos, en 10.519, y aún no hemos hecho ni 24 horas operando, porque en M5 hay muchas entradas en un día. Y bien, tenemos todos los stops aquí, un flotante favorable de 779, y vamos a ver, aquí no ha dado ninguna entrada. Vamos ya a hacer un trailing un poco agresivo, y no voy a tomar ninguna entrada más. Simplemente veréis cómo hago el trailing para irnos ya, porque si no, bueno, aquí había otra entrada que vemos que nos hubiera funcionado, aquí otra, os las dibujo, pero ya no tomamos tantas entradas porque se nos va a alargar mucho eso, y quiero también pues estar un poco al tanto del chat, y si queréis empezar en el chat a hacer preguntas. Mira, TP, y ahí, con ese nuevo alto, todo desplazado aquí. Estas otras entradas no las estamos tomando, hubieran ido súper bien, porque hubiéramos tenido TP y habría sumadas más lotaje. Y vamos a seguir, aquí hay otra entrada. Aquí puede haber otra entrada, no estoy seguro de si cumple la pillada, sí que la cumple. Entonces esta anterior igual hubiera salido un empate, pero nos da una nueva entrada ahora aquí. Y a la que nos dé un alto decidido, como ahora, pues ya nos ponemos en este nuevo punto. Si estuviera tomándolo todo nos alargaríamos mucho, ya he tomado varias, estas 4 de aquí, os imagináis que también se hubieran tomado, y veis que cuando un par está muy tendencial, las cosas son más fáciles. Y esta es una forma de trabajar
pues que para el oro está muy bien, es una variación de lo que hacemos normalmente. En divisas ya sabéis que lo trabajamos diferente. Vale, estamos ya en este punto. Aquí nos da otra entrada. Y vale, a la que me da un nuevo alto ya voy a esta nueva trampa, que también nos hubiera dado TP, o sea, la racha es muy buena. Mira, aquí nos cerró todo. Aquí se nos va todo en este retroceso y hemos ganado 12.579. Hubiéramos ganado mucho más porque todas estas entradas no las hemos tomado. ¿Y cómo sería esto? Pues de las... Uy, perdón, que estaba aquí. ¿Cómo hubiera sido eso? Pues que desde aquí también se hubieran hecho líneas aquí arriba y pues se hubiera cerrado todo aquí, pues no sé, con 15.000 o lo que sea. Yo creo que ya llevamos más de 24 horas. Esto no es factible, operar 24 horas seguidas. Si hacéis M5 no estaréis todo el día operando, os pondréis un horario y será en el que operaréis. Entonces, espero que os haya parecido interesante este modo de trabajar. Y vamos al turno de pregunta rápidamente. Raúl dice, ¿se puede usar la estrategia en cuenta fondeada? Sí, o sea, es una estrategia que se puede usar. Lo único que te recomendaría que no empieces fondeando una cuenta en vivo y ya operando, empieza con un simulador. O sea, en el Forex Tester métele caña y coge confianza, ve qué resultados, analiza cómo te sientes, qué drawdowns te da. Y además es que el Forex Tester puedes operar un montón de operaciones en una tarde. Pones 1 hora o 2 horas y puedes hacer un montón. Súper interesante para eso. Raúl, una pregunta. Cuando haces el backtest, ¿con qué broker obtienes la data? Mira, si vamos al centro de datos de Forex Tester, aquí pues seleccionas el par que quieres y aquí puedes elegir brokers. Entonces en el oro pues hay menos para elegir, ¿no? Pero puedes hacer estos brokers. Si estuviéramos en eurodólar, por ejemplo, aquí pues hay más brokers. ¿Ves? Todos estos brokers puedes elegir. Y yo la bajo de aquí. También hay la opción de importar de un fichero. Que tú te descargues la data desde MetaTrader o desde una web donde puedas encontrar data de tu broker y la incluyas importando aquí desde un fichero. ¿Vale? También comentan, hola, buenas, si estoy comenzando, ¿de cuánto tiempo me convienen las velas? Gracias, no te recomiendo empezar en M5, te recomendaría en temporalidades grandes, H4, diario. Si por ejemplo solo puedes controlar una vez al día, pues diario, donde hay una vela al día, al cierre de Nueva York, y es una manera pues que puedes operar cómodamente y en el simulador, porque cuando más bajas, más ruido hay. Entonces, estos retrocesos que nos sacan, o como este de aquí que también nos sacó, que esto es el mismo parámetro de antes, o sea, al hacer esta trampa aquí arriba nos hubiéramos podido proteger, pero ya quería también acabar y estaba yendo rápido y no me fijé en ese detalle, porque quería tener un trocito de data, unas cuantas operaciones y terminar. Entonces, aquí a la que hemos puesto 12.000 se ha hecho el gráfico un poco raro, que si os fijáis veníamos así. Pero claro, ha habido un salto tan grande que al poner 12.579, pues claro, todo lo anterior queda muy plano y se dispara aquí cuando se han cerrado varias órdenes que habían corrido. Ahora que me fijo, ¿qué más? La estrategia puede funcionar en temporalidades más bajas. Yo personalmente lo mínimo que opero es M15, incluso en M5 no me gusta ponerme. De M15 para arriba
funciona bien en mis backtests, pero es cuestión que vosotros simuléis, backtesteéis y veis vuestros datos, cómo os va a vosotros. Entonces, lógicamente, al estar en H4, en diario, da resultados muy potentes, muy consistentes. Al ir bajando de temporalidad empieza a haber más ruido, técnicamente es más difícil de analizar, y tenéis que vigilar también por comisiones, spread y todo eso, que en temporalidades bajas afecta más. Raúl dice, ¿la estrategia se puede operar todos los mercados? Sí, o sea, es cuestión de que la pruebes, y a lo mejor se tienen que modificar parámetros. Por ejemplo, el oro o las criptomonedas, pues lo opero muy a favor de la macro, no me pongo nunca en retrocesos, el análisis es muy macro para tomar la dirección. En las divisas no, en las divisas soy más flexible y me adapto más a si está alcista, bajista y todo eso, ¿de acuerdo? ¿En qué temporalidades analizas la dirección? Pues en esta temporalidad, que es la que estoy apiñando, reduzco el zoom al mínimo y ya veo que está alcista. O sea, no me cambio nunca de temporalidad, porque si yo apiño así, ya veo cómo está la cosa en otra temporalidad, porque esto pues serían velas grandes si lo estuviera viendo en H1, en H4, y a la que apiño ya veo cómo está la situación. Bien, espero que os haya gustado este directo, que hayáis entendido que el oro desde siempre, desde que existe, ha sido un refugio en casos de crisis, de situaciones como las que estamos, pero siempre a largo plazo, no para a corto plazo, porque cuando cae todo a veces también cae el oro, igual que está cayendo el petróleo, el oro, todas las acciones, los índices, ahora está cayendo todo, pero después es lo que os he explicado al principio, que si os habéis perdido el principio podéis volver a verlo, porque el vídeo quedará colgado en el canal. Después se acaba recuperando. Entonces se tiene que saber hacer, y lo que os recomiendo es que tengáis una buena formación, porque no es nada fácil operar en los mercados financieros, y en la Academia de Código Trading pues podéis elegir entre las formaciones gratuitas para hacer una buena base. Os recomiendo empezar por ahí, porque os tiene que apasionar, os tiene que gustar. Esto no es ni dinero fácil ni rápido, es una cosa muy difícil que os recomiendo que cacharréis de forma gratuita, que os bajéis una demo del MetaTrader, que os bajéis la demo que os comentaba, que podéis tener aquí en recursos, cuenta demo, y que probáis. Si no os apasiona, olvidaros, porque aquí no se hace una fortuna con 4 días, ni es dinero rápido y fácil, no, aquí se necesita mucho curro para conseguir resultados, ¿de acuerdo? Y bien, simplemente eso, os quería pues mandar fuerzas para los que estáis en casa, toda la gente que estáis en cuarentena, estéis en el país que estéis. Es un momento delicado que vamos a superar, es un momento que ahora requiere de un esfuerzo, requiere del sacrificio de todos, pero esto va a pasar, volverá otra vez a venir la situación más normal, cuando todo se haya ya reducido, se podrá volver a salir a la calle, se volverán a jugar los deportes y poco a poco se volverá a ir a la normalidad. Así que muchas gracias a todos los asistentes, y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, darle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los directos. Y ya sabéis que también os podéis unir y ser miembros del canal ahora, y tener vídeos exclusivos todas las semanas, y pues descuentos en la academia, en merchandising, que son acumulativos. Si hay un descuento, este descuento del 10% se suma, y un canal de Telegram exclusivo y todo eso si os interesa. Y si no, al menos dadle a suscribir para que YouTube os vaya avisando. Y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.